Hermanos, Dios les bendiga nuevamente. Vamos a entrar a la palabra del Señor. Hoy, como bien lo dijo nuestro hermano Alex, vamos a hacer una pausa de el estudio que tenemos a la carta a los Gálatas. Y debido a nuestro día especial que tenemos, vamos a hablar de ello. También en base a que el próximo año quizás también nosotros celebremos este mes un poco mejor. Hoy nos vamos a detener, a hacer énfasis bajo el título ¿qué implica ser una iglesia bíblica reformada? ¿Qué implica ser una iglesia bíblica y reformada? Y para eso yo le voy a invitar a que nos vayamos a un texto muy conocido cuando de esto se trata. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17. Un versículo que quizá usted se lo sabe hasta de memoria. ¿Qué implica ser una iglesia bíblica reformada? Quizás usted se estará todavía preguntando. Ya vamos a mirar y vamos a recorrer algunas implicaciones que conllevan ser una iglesia bíblica reformada. Ahora, esto nos identifica exactamente con nuestro nombre ahora, ¿verdad? Perdón. Esto es lo que nosotros predicamos. Predicamos el evangelio, las doctrinas de la salvación, de la redención. Predicamos que Cristo Jesús murió, pero que resucitó al tercer día. Y también predicamos que Él está sentado a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. También creemos que así como Él resucitó, si aquellos que estemos vivos seremos transformados y los que hayamos muertos vamos a ser resucitados. Así es que tenemos todos, iglesias, el pasaje bíblico, 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Yo sé que algunos de ustedes quizás no lo buscaron porque se lo saben de memoria, ¿verdad? Pero aún así, hermanos, qué importante es que hagamos uso de este ejemplar maravilloso que tenemos, las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Dice la palabra de Dios así como está escrita. Toda la Escritura es inspirada. ¿Lo tenemos todos? Ok, ahora sí leámoslos todos. Yo estaba, ¿verdad?, haciendo la introducción. Ahora todos juntos. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Padre, gracias. Gracias por este día que nos permites. Gracias, Señor, porque tu misericordia es grande, es más grande de lo que nos podamos imaginar. Te ruego que nuestro corazón absorba todo lo que tú quieres enseñarnos y dejarnos esta tarde. Gracias por aquellos que nos visitan. Aquellos que no pudieron llegar, lo que fueron muchos que no pudieron llegar hoy. Tú conoces su situación, enfermedades, situaciones personales, tú lo conoces. Pero ahí donde estén, también llegue con tu palabra. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. ¿Pueden sentarse, iglesia? Mis amables hermanos, al abordar el tema de lo que significa ser una iglesia bíblica reformada, debemos primero recordar que esto tiene profundas implicaciones teológicas y sobre todas las cosas, una practicidad que se debe mirar en nuestras vidas. No es simplemente una cuestión de identidad denominacional, sino una postura que impacta cada aspecto de la vida dentro de la iglesia. Desde su fundación
en la Reforma Protestante, este enfoque en la centralidad de la Escritura fue primordial, fue principal. La soberanía de Dios y la gloria de Cristo ha definido a las iglesias bíblicas reformadas hasta el día de hoy. Entonces, en base a eso exploraremos lo que esto significa para nuestra comprensión de la vida cristiana. El culto, la salvación y la comunidad y la comunión dentro de un grupo eclesiástico llamado iglesia. Quiero empezar con la primera implicación después de decir esto. La centralidad de las Escrituras. La centralidad de las Escrituras. Iglesia, toda iglesia bíblica debe tener como base principal la palabra de Dios. Toda iglesia bíblica reformada que predique el evangelio debe tener la palabra de Dios como la única regla de autoridad en la cual se basa su fe. No hay otra cosa, no hay otro libro, no hay otra cosa que pueda adherirse a lo que la palabra de Dios ya, o a lo que Dios ya nos dejó en las Sagradas Escrituras. Como iglesia creemos que la palabra de Dios es inspirada por Dios. ¿Cuánto creemos eso? Timoteo dice, toda la Escritura es inspirada ¿por quién, iglesia? ¿Sabe qué significa inspirada? Exhalada, ¿verdad? Exhalada. Bueno, este pasaje establece que la Escritura es inspirada, es exhalada por Dios, lo que significa que proviene directamente de Dios, proviene directamente de Él, y es suficiente para enseñar, para corregir y para prepararnos para toda buena obra. Quiero comenzar haciendo este énfasis. Todo lo que Dios quiere que usted y yo sepamos como iglesia, lo dijo en las Escrituras. Y quiero repetir esto. Todo lo que Dios quiere que usted y yo sepamos, aprendamos y practiquemos, lo dijo en la palabra de Dios. Él lo dijo y lo dejó plasmado aquí para que en ella aprendamos, para que en ella nos edifiquemos, para que en ella andemos y sobre todas las cosas para que ella sea la que practiquemos todos los días. Sabe que en el Salmo, no lo tengo aquí, pero el salmista decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera, ¿a qué dice? A mi camino. ¿Sabe qué implica eso, iglesia? Que vivimos en un mundo oscuro, pero que hay una lámpara a nuestros pies para que no tropecemos, y es la palabra de Dios. Usted quiere tropezar menos, escudriñe la palabra de Dios, porque ella es lámpara a sus pies. No lo que un hombre dice, no lo que un predicador dice, lo que la palabra de Dios dice es lo que es lámpara a nuestros pies. Una iglesia bíblica reformada sostiene firmemente el principio de sola escritura. Su iglesia aquí, durante muchos años, hemos sostenido esa verdad de solo escritura y nada más. Lo que implica que la escritura es la máxima autoridad sobre nosotros y nos regimos sobre ella. Es la máxima autoridad final en todas las cuestiones de fe, moral y práctica de nuestra vida cristiana. Esto fue uno de los pilares tiempos cuando de gente quería distorsionar o había distorsionado el mensaje del evangelio. Dios utilizó a muchos hombres para nuevamente comenzar a exponer la palabra fielmente, y esto día más tarde se le llamó la Reforma.
Pero la reforma no es nada más y lo máximo glorioso que recordar el Evangelio tal como está escrito. Entonces, más que decir que somos una iglesia bíblica reformada, podemos decir que somos una iglesia cristocéntrica y que deseamos predicar el Evangelio tal como está en las Sagradas Escrituras. Usted aquí no viene a escuchar chistes. Usted aquí no viene a escuchar. Usted aquí no viene a escuchar qué fue lo que me pasó esta semana a mí o qué le pasó a cierto hermano. Usted viene a escuchar la palabra de Dios. Espero que sea así. Que ese sea el objetivo principal. Venir a edificarse de la palabra de Dios. El día que usted comience a querer mirar a los lados, usted se va a decepcionar. Pero si usted pone siempre la Jesús, el autor y consumador de su fe y de mi fe, hermanos, usted se gozará siempre con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios regresa atrás vacía. Es más, la palabra es el manjar más rico, más delicioso que todo creyente puede tener y nutre todos los días en ella, en él. La palabra de Dios. Es decir, este era el pilar principal de la reforma en oposición a la tradición de la iglesia que colocaba la enseñanza eclesiástica en un nivel igual o superior a la Biblia. Y dijeron, no, la palabra de Dios es la máxima autoridad. Ahora, si nosotros queremos profundizar un poco en cada aspecto de lo que vamos a tocar, sola escritura no es solo una declaración de autoridad bíblica, sino también una afirmación de que esa autoridad bíblica es suficiente para guiarnos en todo lo necesario para nuestra salvación y la vida práctica en este mundo en el que vivimos. Además, es clara en su mensaje básico, accesible a todo creyente bajo la iluminación del Espíritu Santo. ¿Por qué digo es accesible a todo creyente bajo la iluminación del Espíritu Santo? Porque las personas que no tienen el Espíritu no han de entender estas verdades. Porque esto se ha de discernir actualmente. Nos dice la Escritura, ¿verdad? El mundo carnal no entiende lo que la palabra quiere decirnos. ¿Por qué? Porque esto se ha de discernir espiritualmente. Ahora, estoy consciente y estoy más que seguro que la gran mayoría de los que estamos aquí tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Quiero pensar que el Espíritu Santo ha entrado a morar en nuestras vidas y que nosotros somos templo y morada de ese Espíritu. ¿Cuántos tenemos al Espíritu Santo en nuestros corazones? Hermano, usted debe estar convencido. ¿Verdad? No tiene que titubear cuando se le pregunte, hermanos, ¿el Espíritu Santo mora en usted? Usted tiene que responder con seguridad. Como cuando a usted le pregunte, hermano, ¿cómo se llama usted? Y usted dice, me llamo Juan. Aunque lo hayan asentado 5 días después o 10 días después en aquellas alcaldías, ¿verdad? Pero usted está totalmente convencido que usted se llama Juan. Entonces, cuando se le pregunta, hermanos, ¿usted tiene el Espíritu Santo en su vida? ¿Cómo va a responder? Amén, tengo el Espíritu Santo en mi vida. Él ha venido a morar, Él ha venido a vivir. Soy templo y morada del Espíritu. Cuando a usted se le pregunte, hermano, ¿cuál es la máxima autoridad en su diario caminar? Usted tiene que decir, la palabra de Dios es mi máxima autoridad. En ella me rijo, en ella creo, en ella ando y ella abrazo todos los días. Podemos inclusive sacar una implicación práctica de este primer punto. La predicación en una iglesia reformada es expositiva. Hermanos, expositivo significa básicamente ir estudiando versículo a versículo. Versículo a versículo. Le quiero dejar entender o claro que cuando la palabra de Dios inspiró, Dios dejó a los hombres y usó a los hombres, se escribió por mensaje, por párrafos.
Más tarde, para un buen entendimiento, se dividieron en capítulos, en versículos, para que usted y yo se nos haga fácil poder entender ciertos cambios de temas dentro de esa narrativa. Entonces, la predicación en una iglesia, de hecho, la predicación en su iglesia, desde hace años atrás, ha sido expositiva. Por eso estudiamos un libro en orden o agarramos series bajo un orden para poder entender el mensaje y poder llevar un hilo en el que podamos ser edificados y crecer juntos. La mejor forma de crecer, hermanos, dentro de la iglesia, dentro de su iglesia, es estudiar la palabra, crecer en la palabra expositivamente, viendo qué es lo que nos quiso decir el autor en cada pasaje, en cada versículo, en cada sección, y de esa forma seguimos y nos vamos edificando. Esto implica entonces que su iglesia debe estar enfocada en una prédica expositiva, y eso significa que el predicador no impone sus ideas sobre el texto, sino que permite que el texto bíblico hable por sí solo. Yo le dije al principio, usted aquí no viene a escuchar el testimonio de un hermano, usted aquí no viene a escuchar, usted viene a escuchar palabra de Dios. Porque eso es lo que lo va a edificar. El predicador entonces debe permitir que el texto hable por sí mismo. Cada sermón debe tener como fundamento la exposición cuidadosa y fiel de la palabra de Dios. Yo quiero decirle esta tarde, hablar de la palabra de Dios es lo más serio que hay. Recordemos que hablar de la palabra de Dios es dar testimonio del Dios santo. Así que usted no venga a inventar lo que Dios no ha dicho. No venga a decir lo que Dios no ha dicho. Usted tiene que hablar específicamente, los predicadores tienen que hablar y decir lo que está escrito en su palabra y nada más. Si aquí usted no tiene por qué escucharlo, no lo escuche, no pierda su tiempo. Tenemos 66 libros y nos basta para ser edificados con ello. 66 libros que nos nutren a cada momento, a cada instante de ese manjar. Cada sermón debe tener como fundamento la exposición cuidadosa y fiel de la palabra de Dios. En una iglesia bíblica reformada, la predicación es central en el culto. Y toda enseñanza está y debe estar basada directamente en el texto bíblico. Toda enseñanza. Número 2, la soberanía de Dios en la salvación. La soberanía de Dios. Como iglesia creemos que Dios es soberano, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén a ello? ¿Qué implica que Dios es soberano? Implica que Dios tiene todo en control. ¿Qué implica que Dios es soberano? Implica que a Dios no se le escapa nada de sus manos. ¿Me sigue, iglesia? No hay ni siquiera una idea minúscula que a Dios se le pueda escapar, porque entonces dejaría de ser soberano. Él es soberano. Y Él es soberano en salvación. La soberanía de Dios en la salvación. Efesios capítulo 1, versículo 4 y 6. Aquí vemos claramente que Dios escogió a su pueblo antes de la fundación del mundo. No fue un ups, falló el hombre. Hay algo que hay que hacer. No, en el plan redentor de Dios, específicamente lo que Él iba a hacer. Si no, pues lea Efesios capítulo 1, versículo 4 al 6. Este acto de elección no depende de obras o de méritos humanos. Depende de la gracia de Dios. Solamente. Sino únicamente de su gracia.
Una iglesia bíblica pone como su fuerte, como su énfasis en la soberanía de Dios en cada aspecto de la vida, pero especialmente en la salvación. Y esto, si usted ha seguido las doctrinas básicas, usted se acordará que a esto se le llama la doctrina de la gracia, o en el acróstico en inglés, como usted quizá lo ha escuchado por ahí, llamado TULIP, ¿verdad? TULIP resumen algunas doctrinas principales de lo que la salvación implica. No es que esto encierre completamente toda la voluntad perfecta de Dios, pero implican algunas doctrinas básicas que nosotros aprendemos. Sabemos que Dios es más grande de lo que nos podamos imaginar. ¿Cuántos tienen eso? Dios es más grande, Dios es más glorioso. Pero para nuestro entendimiento básico se resumió en este acróstico, comenzando con la depravación total del hombre. ¿Qué implica esto, pastor? Bueno, implica que el ser humano está completamente caído y es incapaz de buscar a Dios por sus propios méritos. Tú y yo no estábamos heridos, tú y yo estábamos muertos. El hombre no puede buscar a Dios. No puede buscar a Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, estando así muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Es ahí donde surge la número 2, elección incondicional. La elección incondicional nos dice que Dios escoge a quienes va a salvar, no basando en mérito humano. Dice la palabra de Dios: esto no es del que corre ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. Del que Dios tiene misericordia. ¿Y sabe cuál es lo más glorioso de este evangelio? Que estoy consciente y estoy totalmente convencido que si usted está aquí y si usted le ama la palabra de Dios, es porque Dios también tuvo misericordia de usted, lo salvó, lo buscó, lo trajo a su redil y lo hizo su familia, lo hizo de él. No teniendo nada bueno, no teniendo nada atractivo. ¿Qué de atractivo teníamos nosotros? Si lo que teníamos era la ira de Dios a nuestro favor. Pero grande es su misericordia, que Él quiso amarnos, que Él quiso salvarnos en base a su elección incondicional. ¿Por qué? Por el punto número 3, inciso número 3 de estas doctrinas: expiación limitada. ¿Sabe qué significa esto? Significa que Cristo murió específicamente por los elegidos. Esto a mí me eriza la piel, me causa gozo. Cristo murió por los elegidos, asegurando así efectivamente la redención de sus hijos. Asegurando así la elección, efectivamente la redención de sus hijos. Y esto nos lleva a brincar básicamente, porque solamente son incisos acerca de la gracia irresistible. La gracia irresistible significa que aquellos a quienes Dios ha llamado eficazmente vendrán a la fe, porque a los que antes predestinó, a estos llamó. Y no solamente los llamó, sino que los glorificó. Qué glorioso. Ya que su gracia al final de todo y ante todo es irresistible. Es irresistible. Siguiente, esto nos lleva a brincar también a la perseverancia de los santos. Y aquí quiero detenerme un poco. No detenerme un poco, pero quiero resaltar. Cuando Dios salva a una persona,
esta persona, su deseo es vivir en santidad. Cuando Dios te salvó a ti, si en verdad tú sos salvo, tú quieres vivir para el Señor. Si en verdad Él ha salvado tu vida, Él ha perdonado tus pecados, quieres hacer lo máximo, quieres agradar al Señor, quieres vivir para Él, quieres apartarte del mal, quieres estar lejos de este mundo y agradar siempre al Señor tu Dios como tu único Salvador. No es tal cosa como salvos siempre salvos. No. Eso es una herejía. Esto implica que aquellos que han sido verdaderamente salvos perseverarán hasta el final por la gracia de Dios. Perseverarán hasta el final por la gracia de Dios. Y yo quiero hacerte como una pregunta que te lleve a autoevaluarte. ¿No es cierto que cuando nosotros, por haber razón, cometemos un desliz o hacemos un error que sabemos internamente por el Espíritu Santo que ofendemos a Dios, ¿no es verdad que cae una carga de conciencia en nuestra vida y nuestro ser? Y esa carga de conciencia te arrastra hasta llegar al pie de la cruz y llorar amargamente diciéndole al Señor: perdóname, he fallado, he pecado, no soy digno de ser llamado tu hijo. Y Dios en ese momento llega a darte un abrazo a través del Espíritu Santo. Si tú dices que sos salvo, si tú dices que has recibido al Señor y pecas y te deleitas en el pecado, tienes un gran problema. Es muy probable que no hayas nacido de nuevo. Porque el cristiano no se deleita en el pecado, detesta el pecado, odia el pecado. Porque Dios está airado con el pecador. Y no por un momento, no solamente cuando haces el fraude, todo el tiempo. Todo el tiempo. Por ende, el cristiano procura vivir en santidad siempre. Y cabe aquí resaltar que hay dos clases de santidad. La primera es esa santidad posicional con la que Dios desde antes de la fundación del mundo nos escogió para ser sus hijos. En su plan redentor Él nos escogió. La segunda es con la que luchamos todos los días, se llama santidad progresiva. Es con la que usted y yo luchamos en contra de esta carne. El apóstol Pablo decía: miserable de mí, ¿quién me librará de esta carne, de este cuerpo de pecado? Miserable de mí. Con ese luchamos todos los días. Bueno, yo lucho todos los días, no sé si usted, pero yo lucho todos los días. Llámese como quiera, llámese orgullo, llámese lo otro, pero luchamos todos los días. Y debemos, el mismo el apóstol Pablo en sus cartas dice: procurad diligentemente presentar vuestro cuerpo como una ofrenda. Es decir, limpiarnos y presentarnos ante Dios sabiendo y entendiendo que debemos presentarnos como una ofrenda ante el Dios Todopoderoso para que Él nos vea como una ofrenda de olor grato. Una ofrenda de olor grato. Entonces, perseverancia de los santos es eso, desear vivir para Él, desear vivir en santidad. Y aquellos que han sido verdaderamente salvos, perseveran hasta el fin, hasta el final, por la gracia de Dios. Te digo esto, la permanencia en Cristo Jesús no está en base a lo que yo hago en mi diario caminar. Está en base a lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario, porque es Él quien me persevera, no soy yo. Es Él. Usted me dirá: pastor, pero yo siento que yo soy el que me agarro del Señor. No,
Es Él quien te extiende en tus manos. Es Él quien te protege. Es Él quien te guía. Es Él quien te cuida. Es Él quien te encamina a toda verdad a través de su palabra. Tú y yo no deseábamos, no queríamos, no buscábamos. Aún nos habíamos hecho inútiles. No deseábamos lo bueno. Y si buscaban a alguien bueno, dice, no había bueno ni aún uno. Pero Él tuvo misericordia. Es Él, iglesia. Es decir, usted y yo perseveramos en los caminos del Señor porque es Cristo Jesús quien nos persevera. Es más, te lo digo de esta forma, es Él quien nos llevará a la presencia del Padre. Es Él quien nos llevará. Entonces, si nosotros hacemos y si nosotros profundizamos teológicamente en estas doctrinas, la soberanía de Dios en la salvación significa que la salvación es enteramente obra de Dios. La salvación es obra de Dios. Dice que este es un don de Dios. ¿Usted entiende que es un don, iglesia? Un regalo. Un don es un regalo. Algo que Él le dio. Usted no lo buscaba. Yo no lo buscaba. Él nos lo dio. Él nos lo dio. Él lo dio. Entonces, todo proviene de Dios. Y todo es de Dios. Desde la elección, en la eternidad, hasta la glorificación futura que esperamos por fe. Es de Dios. Esta doctrina, iglesia, refleja la humillación del hombre, pero también la exaltación de la gloria de Dios a través de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Nos humilla a nosotros por nuestra pecaminosidad, pero exalta y glorifica a su Hijo, el cual dice le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en este nombre toda rodilla sea, para que sobre este nombre seamos salvos, y toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Él es el Hijo de Dios. Un pastor en cierta ocasión dice: no se preocupe si al predicar el evangelio la gente no lo quiere escuchar. Dice, quizá Dios me permita un día verlos de rodillas o gritando, diciendo, en verdad, ese era el Hijo de Dios. ¿Sabe cómo lo dice la Escritura? Que en aquel día toda lengua confesará y toda rodilla se doblará. Es decir, hasta el incrédulo más severo, hasta el enemigo más feroz de Dios, confesará que Él es Dios. Pero aún así terminará en el infierno. Porque no tendrá excusa. Todo es testimonio de que hay un Dios verdadero. Los árboles son evidencia que hay un Dios verdadero. La existencia son evidencia. No hay excusa alguna. No hay excusa. Señor, en aquel día nadie me dijo nada. No, no hay excusa. Tuviste la creación que te habló de mi misericordia. Tú sabías que había un Dios que hacía salir el sol sobre justos y sobre injustos. Tú te alimentaste de los frutos de la tierra que yo hice producir. ¿Cómo que nadie te dijo que había un Dios? Entonces, implicación práctica. En una iglesia reformada, la evangelización no es manipulación emocional ni presionar decisiones inmediatas. En cambio, se confía que el Espíritu Santo obra a través de la proclamación de la misma palabra de Dios. Usted y yo tenemos como tarea, como deber, predicar el evangelio y del resto se carga el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se encarga.
Él hace la obra a través de la proclamación fiel del Evangelio, convenciendo y trayendo al arrepentimiento a aquellos que Dios ha escogido. Punto número 3. El culto centrado en Dios. En toda iglesia bíblica, el culto debe ser centrado únicamente en Dios. En Dios. Si miramos en la historia de las cartas del apóstol Pablo, las siguientes cartas que tenemos por ahí, miraremos que muchos de los argumentos que el apóstol exponía era para defender el evangelio, porque habían muchos cultos en aquellos entonces. A dioses con D minúsculas que le adoraban al dios sol, le adoraban a la vaca, le adoraban a esto, al dios del maíz, al de las frutas. Tenían un montón de dioses con D minúscula, pero la iglesia que ama al Señor, la iglesia que cree en la palabra, que la fe está puesta en estas sagradas escrituras, creemos en el Dios todopoderoso y solo a Él le rendimos culto, porque en sí nosotros somos ese culto que nos presentamos ante Él. Así que cuidado con lo que usted hace, cuidado con lo que dice, cuidado cómo se conduce, porque usted es culto vivo ante el Dios Santo. Cuidado con tener una cara aquí y poner otra cara en el otro lado. De hecho, en los evangelios hay un pasaje maravilloso que dice que vuestro sí sea sí y que vuestro no sea no. Es decir, no levante las manos aquí adorando, gritando. Y no es que esté predicando el evangelio. Es decir, iglesia, seamos coherentes con la fe que profesamos. Seamos coherentes. ¿Acaso no es eso lo que hemos venido viendo a través de las cartas de Filipenses y ahora Gálatas? Siendo coherentes con la fe que profesamos. Entonces, en toda iglesia bíblica reformada, el culto debe estar centrado únicamente en el único Dios verdadero. ¿Cuántos dicen amén a ello? Adoramos al Dios todopoderoso, adoramos al Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. A ese único Dios adoramos. Al Dios que hizo abrir el mar en dos para que el pueblo pudiera pasar, a ese Dios adoramos. Al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob, a ese Dios adoramos. Y a Él le servimos únicamente. Perdónenme, hermanos. En Juan capítulo 4, versículos 23 al 24, Cristo enseña que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No falsos. No falsos adoradores. Lo que le decía anterior, no teniendo doble cara. Cristo mismo enseña que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. La adoración no es cuestión de formas externas o tradiciones humanas, sino de adorar a Dios conforme su verdad revelada. Es decir, usted tiene que tener un entendimiento claro, básico, pero fundamentado en la palabra de Dios de lo que significa adorar a Dios. Por eso hace muchos años atrás, en la iglesia comenzamos inclusive a escribir nuestras propias canciones. Alabanzas que adoren al Señor y no que exalten el egoísmo del ser humano. No sé quién lo dijo, pero en cierta ocasión alguien lo dijo. ¿Usted sabía que el cristiano donde más miente es cuando canta? No sé quién lo dijo, la verdad no sé. Tomo prestada la frase. Porque usted no me venga diciendo que va a cantar al Señor, era la 1 de la madrugada y usted está roncando, hermano. Y dice, yo buscaba el rostro del Señor. ¿Qué rostro? Usted estaba en el tercer cielo roncando. Coherentes, ¿verdad? Cantemos al Señor levantando nuestras manos, pero sabiendo lo que cantamos, entendiendo lo que cantamos.
Eso es lo que implica Juan capítulo 4, versículo 23 al 24. Cristo enseña que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu, que entiendan la verdad de la palabra de Dios. La adoración no es una mera cuestión externa, o no es una tradición que tal vez hayamos tenido por muchos años, sino la adoración a Dios debe ser conforme a la palabra de Dios. El principio regulador del culto es un distintivo de las iglesias bíblicas. Este principio enseña que todo lo que se hace en el culto debe estar intrínsecamente o explícitamente ordenado en las Escrituras, o inferido en ella por buena y necesaria consecuencia, porque así debe ser. Esto significa que el culto no es un lugar para innovación humana. El culto es para venir y que todos juntos estemos rendidos ante la presencia del Dios Todopoderoso. No sé si hemos llegado a entender esta verdad, porque muchas veces nosotros perdemos el tiempo viendo a ver cómo las personas vienen vestidos, cómo vienen, qué color de camisa trajo. Usted no vino a adorar al Señor. Deje que el Espíritu Santo haga su obra. La palabra se predica y el Espíritu Santo en su debido tiempo demolerá ese corazón y lo hará. Alguien una vez dijo, y la misma palabra se ocupará que esa persona bese el piso humillado ante el Dios Todopoderoso, y esa persona en ese momento entenderá que todo lo que ha hecho ha sido en vano, pero lo que ahora mira es a Cristo glorioso crucificado, y que lo que ahora va a empezar a hacer es amar al Señor, adorar al Señor con todo su corazón, con toda su fuerza, porque es la palabra y el Espíritu que ha entrado en su corazón, ha penetrado como una espada de doble filo, y que sin pedir permiso ha quitado ese corazón de piedra que antes tenía y quirúrgicamente intervino metiendo un corazón de carne, el cual ahora sí es receptible a la voz de Dios. Ahora sí. Y déjeme decirle que muchas veces nos vamos a avergonzar de lo que antes éramos. Y vamos a decir, gloria al Señor, porque tú has tenido misericordia de mí. Y no importa que usted haya tenido 40 años visitando una iglesia. Y no importa que usted tenga 20, 15 años visitando una iglesia. Si el Espíritu Santo, si la palabra de Dios no ha intervenido en su vida, usted lo que hará es perder el tiempo. Pero gloria a Dios. Y estamos totalmente convencidos que el Espíritu Santo, a través de su palabra, y la palabra a través del Espíritu Santo, está trabajando en nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén a ellos? Dios está trabajando en su vida, Dios está trabajando en mi vida. ¿Sabe cómo lo dice la palabra? Porque aquel que empezó la buena obra en nosotros será fiel para terminarla en el día del Señor. Algunos estamos más avanzados, otros no muchos, pero estamos en el mismo proceso. Así es que, iglesia, procuremos nosotros presentarnos ante el Señor como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos. El Señor está trabajando con su vida como está trabajando con la del vecino. Y así como Él empezó la buena obra en usted, también la empezó en su vecino. Y así como la terminará también un día, en el día del Señor, en su vida, también la terminará con su hermano que tiene al lado. Pero no siempre el proceso va a ser igual, va a ser diferente. Dios trabaja diferente en las vidas, pero siempre será para santificar su iglesia, siempre. Entonces, el culto reformado tiene un fuerte énfasis en la trascendencia de Dios.
No se trata de lo que el hombre quiere o siente. Se trata de lo que la palabra de Dios manda que hagamos. No se trata de lo que el hombre quiere o siente, sino de lo que Dios ha revelado que la iglesia haga. Y eso a Él le agrada. Esto implica un profundo respeto y reverencia hacia Dios, reconociendo su santidad y majestad. Y sobre todas las cosas, iglesia, viviendo en esa santidad que tanto se nos habla en las Sagradas Escrituras. Vivir en santidad, andar en santidad, amar en santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Nadie. El culto de una iglesia bíblica incluye elementos simples y algunos de aquí quizás los conocen perfectamente muy bien. Son elementos simples pero profundamente teológicos. Número 1, la lectura de la palabra de Dios. La predicación de la palabra de Dios. El canto de himnos que glorifiquen al Dios Santo. Es más, yo me atrevo a decir, el canto de himnos profundamente doctrinales. Cantemos la palabra, iglesia. Adoremos al Señor con la palabra. Que cuando adoremos al Señor, las palabras que salen de nuestros labios sean para glorificar la santidad de Dios. Sean para glorificar la santidad de Dios. La oración debe ser basada en las Escrituras. Debe ser basada en las Escrituras, no en mis propios sentimientos. Porque si usted comienza a evaluar sus oraciones, usted verá que el 90% de sus frases y sus palabras estarán implicadas en ese yo que usualmente nosotros usamos. Yo te pido, yo te doy, yo quiero, yo hago. Pero ¿qué tal si dejamos y tomamos el modelo que Cristo Jesús nos dejó? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Qué gloriosa oración, qué gloriosa. Entonces, esa oración debe estar basada en las Sagradas Escrituras. Y no solamente eso, sino en la observancia de los sacramentos según la institución de Cristo, los cuales conocemos como los dos grandes sacramentos que nosotros practicamos, que son el bautismo y la cena del Señor. El bautismo y la cena del Señor. Nos bautizamos para hacer confesión públicamente, porque no nos avergonzamos del Evangelio, porque este es poder de Dios para nuestras vidas. Y luego, habiendo dado testimonio públicamente de que no nos avergonzamos bautizándonos, ahora sí podemos venir a participar de ese momento íntimo que es la cena del Señor. En algunos lugares y algunas personas le llaman la Santa Cena, pero la cena del Señor o la Pascua, como en otros lugares lo llaman. Entonces, para ir avanzando, una visión bíblica del pacto en cuanto a esto. Génesis capítulo 17, versículo 7. Dios establece su pacto con Abraham y su descendencia, prometiendo ser su Dios. Al igual que, así como Dios lo prometió con aquellos en aquel entonces, Dios ha prometido y Dios ha cumplido en Cristo Jesús que Él también es nuestro Dios. Y que Cristo Jesús es la cabeza y que usted y yo somos la iglesia, quien es el mediador del nuevo pacto. La teología reformada es pactual en su enfoque, lo que significa que entiende la historia de la redención a través de una serie de pactos que Dios ha hecho con la humanidad. El pacto de obras con Abraham, el pacto de la gracia que sigue tras la caída básicamente son fundamentales para comprender la redención de Dios para con su pueblo. El bautismo y la cena
del Señor son vistos como signos y sellos del pacto. El bautismo no es simplemente un símbolo, sino un sello del pacto de la gracia que nos une con Cristo. ¿Sabe cómo lo dijo el apóstol Pablo? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, si Cristo ahora vive en mí, yo recuerdo las palabras que dijo Jesús antes de ser crucificado, cuando estaba partiendo el pan con los discípulos. Haced esto en memoria de mí. Haced esto todas las veces que pudieras en memoria de mí. Comer el pan, recordar a través del vino la sangre de Cristo, la sangre que nos ha lavado. La cena del Señor es una participación real en Cristo por medio del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 6, versículo 2. En este concepto, la membresía en la iglesia reformada, la iglesia bíblica, no es meramente individualista. Está arraigada en la comunidad del pacto. Los padres presentan a sus hijos porque saben que pertenecen a una iglesia. Aquí presentamos a los niños, no bautizamos a los niños, presentamos a nuestros niños. Gálatas 6:2. Y esto nos lleva a llevar los unos las cargas de los otros, para ir avanzando. La comunidad y la vida del creyente, Hechos capítulo 2, versículo 42. En la primera iglesia perseveraban en la doctrina, la comunión, la fracción del pan y las oraciones. Esto básicamente, iglesia, establece un patrón para la vida comunitaria en la iglesia, de cómo debe conducirse la iglesia. Una iglesia bíblica es una comunidad comprometida al servicio para la edificación mutua, no individualista, sino en conjunto, en iglesia, en comunidad, en asamblea. Esto incluye no solo la enseñanza doctrinal sólida, sino también la vida en comunidad, donde los miembros se cuidan los unos con los otros. Se cuidan los unos con los otros. Dentro del concepto también existe lo que es la disciplina eclesiástica. Es una característica distintiva dentro de una iglesia bíblica. ¿Por qué? Porque procuramos o pedimos y rogamos a Dios las directrices para que Él nos ayude a poder mantener una iglesia o a predicar el evangelio puro. Y sobre todas las cosas, protegernos del pecado. Protegernos del pecado. Entonces eso es muy importante. En una iglesia reformada, el discipulado también es muy importante. El pastoreo cercano es muy interesante, es muy importante. Y la vida en comunidad no es una opción, es necesaria. Es necesaria. Nosotros no estamos llamados a ser solitarios. Cada miembro es llamado a crecer en santidad y conocimiento, ayudándose mutuamente a perseverar con todo el resto, con todo el entorno de la familia en la fe. Termino, iglesia, con esto. Ser una iglesia bíblica implica mucho más que adoptar una serie de doctrinas. Ser una iglesia bíblica es un compromiso total con la autoridad de las Escrituras, la soberanía de Dios, la adoración fiel, la visión pactual de la redención y la vida en comunidad bajo el señorío de Cristo. Estas características no solamente deben ser teóricas, sino que deben ser prácticas en nuestras vidas. No solo moldean nuestro carácter, no solo moldean nuestros crecimientos, sino que también cómo vivimos y adoramos. ¿Cómo vivimos y adoramos? Termino con dos implicaciones importantes para nuestras vidas esta tarde. Evaluemos nuestras vidas como miembros de la iglesia. ¿Estamos viviendo conforme a las Escrituras? ¿Estamos adorando a Dios en espíritu y en verdad? ¿Estamos siendo fieles a las doctrinas bíblicas de la gracia y la soberanía de Dios? 2. Como iglesia bíblica, seamos
un testimonio fiel de la gloria de Dios en todo lo que hacemos, enseñando y viviendo bajo su palabra y bajo la directriz de la palabra de Dios, que es nuestra única fuente de autoridad. Fuera de ella, hermanos, estaremos perdidos y confundidos. Pero con la palabra de Dios tendremos la mejor directriz que Dios nos ha dejado. Estaremos glorificando su nombre. Que ese sea el deseo de todos los creyentes. Que ese sea el deseo de todo creyente, adorar al Señor con libertad, bajo la dirección del Espíritu Santo y el conocimiento de la palabra. Vamos a orar. Señor, gracias te damos. Gracias por el momento que nos permitiste estar en tu casa. Gracias. Que tú eres santo. Y tú quieres que tu iglesia también viva en santidad. Que tu nombre siempre sea exaltado. Que el objetivo principal nuestro sea glorificarte, honrarte, vivir para ti, amarte a ti, dejar nuestras preocupaciones a un lado, ponerlas al pie de la cruz y que tú, Dios mío, nos guíes a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Hermanos,